Bueno, bienvenidos todos a la segunda temporada de su podcast Vamos Pa' Eso. En esta temporada vamos a tener una metodología muy particular y muy interesante porque vamos a abrirle los micrófonos del podcast a diferentes personas que han sido víctimas, perjudicadas en diferentes casos a nivel nacional y queremos tener la particularidad de poder ofrecer, además de que tengan la oportunidad de contar su caso, de que puedan tener una asesoría de mi parte y que podamos tratar de aportar un poquito más a la solución de estos casos. Hoy, en nuestro primer capítulo, tenemos el caso de Laura Geraldine García, una mujer que falleció a inicios de este año 2024, en el mes de febrero, en unas circunstancias que la justicia en este momento no determina. Y hoy tenemos a su mamá, la señora Janet Maldonado, que nos va a contar, en medio de las enormes dificultades, carencias, impotencias que genera la justicia colombiana, un poco del caso de Laura y tal vez tratar de resolver uno de los interrogantes o de las dudas que han querido plantear desde el inicio del que al parecer este tema fue un accidente y no un feminicidio. Bienvenida, querida Janet, acá a Vamos Pa' Eso. Y bueno, inicialmente, como le decía fuera de la grabación, mi querida Janet, eh, esto no es una situación que le va a devolver a su hija, pero sí va a ser una situación que esperamos pueda mantener a las autoridades atentas y en la búsqueda de la solución del caso. Y bueno, bienvenida. Cuénteme un poquito quién es usted, mi querida Janet, y me gustaría también que me contara un poquito sobre quién era Laura, por favor. De hecho, muy agradecida por este espacio, eh, pues porque para mí es muy importante que se conozca el caso de mi hija, ya que pues digamos no se han dado como las respuestas positivas, algo que se acelere, porque ya llevamos 8 meses de la partida de mi hija y pues la verdad no se soluciona en nada, solo evasivas. Entonces, para mí es muy importante que se conozca el caso de mi hija y se pueda hacer justicia por mi hija, que no sea un caso más como todos los que pasan a diario, sino que realmente sirva, digamos, de, de experiencia para otras personas, que esto también motive a las muchachas a cuidarse, a no ser tan confiadas. Y a la vez, pues lo que más deseo es que se haga justicia por la vida de mi hija. Mi nombre es Janet Maldonado, tengo 45 años, soy pues la mamá de Laura García. Ella falleció el 15 de febrero de este año. Era de profesión auxiliar de enfermería. Tenía una niña de 5 años, una persona muy juiciosa, muy trabajadora, demasiado responsable, con muchas ganas de salir adelante, sacar a su hija adelante, con muchas proyecciones para su vida. Eh, una persona muy amable, entregada a su carrera, muy dada a la gente, a querer ayudar, muy buena mamá, muy buena hija, hermana, amiga. Todas las personas que la conocieron saben que es así. Básicamente una persona que irradia solo amor y muy juiciosa, muy responsable. ¿Cuántos años tenía Laura cuando falleció? 19 años. 19 años. Era auxiliar de enfermería, ya había terminado la carrera. Ya había terminado, sí. Iba a ejercer, pero en este momento todavía, en ese momento todavía ya no estaba ejerciendo. ¿Cuáles sueños tenía Laura? Ella quería de pronto ya ser enfermera, tal vez. ¿Qué le Exactamente, contaba ella a usted de sus sueños, de sus aspiraciones? exactamente. Sí, ya habíamos hablado que a partir de agosto de este año ya iba a empezar a ejercer su carrera, que pues ese era su más grande deseo y pues sacar a su chiquita adelante, ¿no? Ese era como lo que ella más deseaba. Muy difícil el tema de su chiquita. Yo me imagino
que cargar el dolor de madre debe ser muy complejo, pero ¿cómo manejar la pérdida frente a la niña? ¿Cuál es la experiencia que ustedes han tenido frente a eso? Sí, es bastante difícil porque de hecho pues a la niña tuvimos que ingresarla a un programa de terapia psicológica, pues por su edad. Ella preguntaba constantemente por su mamá, por cómo había fallecido. Entonces es un tema bastante complicado para explicárselo a una niña de esa edad. Y pues tanto nosotros también tuvimos que tomar pues terapias porque no es fácil perder a un hijo, especialmente de la noche a la mañana, porque así literal fue. Y sin tener respuestas, sin tener, o sea, la justicia de mi lado que me apoye, que me diga, sí, vamos a hacer algo para que su hija realmente, no el caso no quede impune, sino que se vea la evolución del caso. ¿Cómo ha sido tal vez esa reflexión o ese proceso familiar que ustedes han tenido? ¿Cómo lo podrías explicar tú? ¿Qué mensaje le podrías decir a una familia que esté viviendo por algo parecido? Que en medio de esta situación, ¿qué tipo de consejos le podrías entregar? Digamos que no ha sido fácil para nada, para ninguno de los miembros de mi familia ha sido fácil. Eh, y lo que yo puedo decir desde mi experiencia es que nunca se confíen de las personas porque uno no sabe qué hay detrás del pensamiento de una persona. De pronto se muestran amables, cordiales, pero detrás de eso está la personalidad real de esa persona. Que no sean tan confiados, que tanto sus hijos como ustedes como padres estén encima siempre averiguando, preguntando qué están haciendo, para dónde van, sean un poco más desconfiados porque la vida y la sociedad cada día está más corrupta, más mal. Sin duda alguna, sin duda alguna. Hay que ver los casos que pasan todos los días para uno prácticamente perder las esperanzas y verte tú acá en la búsqueda de justicia por tu hija es uno de esos factores que le hace a uno perder la esperanza frente a esto. ¿Qué me podrías contar un poco eh, de esos antecedentes importantes que tú has venido encontrando sobre Laura y el tema de Cristian? ¿Cómo fue inicialmente esa especie de relación que ellos crearon, que ellos tenían? Ok, digamos que a él personalmente no lo distingo. Mi hija se hizo amiga de él por una supuesta amiga de ella, ¿Por qué dice supuesta amiga o quién era? porque si, digamos, hubiera sido realmente una amiga para mi hija, sabiendo el tipo o la clase de persona que es Cristian Andrés Jiménez, no se lo hubiera presentado a mi hija. Si realmente hubiera sido amiga de mi hija, no se lo habría presentado. ¿Cómo se llama ella? Gina Paola Borda. ¿Cómo sabes Eh, que ella fue la que se lo presentó? Porque pues en algún momento mi hija, tanto mi hija como ella hicieron un comentario, pues se supo que ella era la que los había presentado. ¿Sabes cómo fue eso? No sé exactamente, creo que fue de pronto en alguna reunión que ella, Gina, se le presentó a Cristian, a mi hija. ¿Sabes más o menos cuánto tiempo se conocieron? Más o menos eso fue hacia octubre del año pasado que se lo presentó. ¿Y en algún momento antes de la muerte de Laura tú tenías conocimiento de que ellos estaban saliendo, compartiendo algún espacio? Jamás, jamás, porque mi hija, pues de hecho, ya trabajaba de domingo a domingo en un gastrobar. Ella, pues no le quedaba el tiempo precisamente para ese tipo de cosas. El trabajo era muy pesado, llegaba muy tarde, ¿Dónde salía trabajaba? temprano. En Casa Juárez, ¿Casa Juárez? un gastrobar en Bosa Piamonte. En Bosa, Piemonte. Mm, y entonces, ¿cómo te enteras tú de la existencia de Cristian? Me entero de la existencia de Cristian
Pues básicamente el día de los hechos en que falleció mi hija. ¿Cómo te enteraste? Me entero porque hacia la 1 de la tarde se comunica conmigo Gina Paola Borda. Es decir, la persona que los había presentado. Exactamente. Y me dice que mi hija sufrió un accidente. Que ella sufrió un accidente y que me necesitaban en Villeta urgente. Después de esto se comunicó, pues, Ahí terminó la llamada la con Gina. llamada. Terminó la llamada con ella. Pues obviamente yo, pues, muy mal porque no sabía, en ese momento yo no sabía si era un accidente, si mi hija había fallecido, o sea, tenía todo realmente, pues mi mente bloqueada. Enseguida me llama una persona, un policía, me dice que necesita la cédula de mi hija para hacer el reconocimiento del cuerpo para que no quede como NN, que me dirija a Villeta. Y pues nada, me dirijo a Villeta, pues con mi hijo y el papá de ellos. Y esta persona, Gina Paola, llega a mi apartamento a decirme que mi hija había fallecido, teníamos que viajar. Nos fuimos todos para Villeta. Ya llegamos hacia la noche, pues obviamente ya no había atención. Nos tocó al día siguiente muy temprano. Me dirigí a la Dijín, se hizo la declaración de mi parte. Gina Paula también hizo la parte de ella de su declaración. Y de ahí en adelante fue todo lo correspondiente a la entrega del cuerpo de mi hija, pues el tema de la funeraria, las exequias, todo esto. Permíteme de pronto ahondar en este tema. ¿Qué declaración te pidieron en la Dijín? ¿También sabes qué dijo Gina en esa declaración? No, digamos que hasta el momento lo que dicen los investigadores es que pues eso es una información confidencial, que no me la pueden dar. Pero pues hasta donde tengo entendido, lo único que sé es que ella dijo pues que sí conocía a Cristian Andrés de 16 años atrás. 16 años. 16 años, o sea, prácticamente toda la vida. Que ¿Gina y era más o menos de la misma edad de Laura? no, Gina creo que tiene como 35 años, Ok, 36. muchísimo más mayor. Es Ok. muchísimo mayor, sí. Y pues básicamente eso pues es lo que me imagino que le preguntaron, pues cómo lo conocía, de dónde, qué hacía, pero pues realmente esa información como tal no la tengo. Hasta ese momento me imagino que la idea que tú tenías de lo que había pasado es que todo había sido un accidente, y más aún por lo que te había dicho Gina y supuestamente lo que la policía también te dijo, y es que había sido un accidente. Exactamente. ¿En qué momento tú empiezas a dudar de esa hipótesis, de esa cuestión? Bueno, yo empiezo a dudar porque el resultado de necropsia dice que es un feminicidio, que mi hija fallece por la caída, o sea, por en un trauma cráneoencefálico. Y digamos que hay personas, testigos cerca a los hechos, donde dicen que escucharon gritos hacia las 4 de la mañana, que vieron la camioneta donde Cristian Andrés buscaba a mi hija en su trabajo, en el puente. Y él dice en su declaración que él estaba sosteniendo relaciones con mi hija en ese puente, cuando lo que dice el resultado de necropsia es totalmente lo contrario. Ahí dice que mi hija en ningún momento tuvo relaciones sexuales. Entonces, partiendo de ahí, estoy segura de que lo de mi hija no fue un accidente, sino fue un feminicidio. Permíteme devolverme un poquito, mi querida Janet. Tú mencionaste que en el informe de necropsia se determinó que la muerte había sido por una caída. ¿De dónde cayó ella? Ella cayó de un abismo de 15 metros. ¿De 15 metros? Y lo plantearon ¿cómo? Dijeron que había sido empujada, que se había lanzado. Pues digamos que también esa es otra de las cosas que dice Cristian Andrés,
que mi hija, por no dejar caer el celular, se lanzó a coger el celular, cuando es totalmente falsa porque el celular está en mi poder y está intacto. Es decir, si se hubiera caído el celular, al menos hubiera tenido la pantalla rota como mínimo, ¿no? Claro, obvio. Y el celular está intacto, intacto. Ahora, digamos que sí se hizo en su momento una entrevista con un noticiero y el periodista pues que dio la primicia de lo que sucedió con mi hija en Villeta, él dice que sí, que el alcalde de Villeta confirma que Cristian Andrés empujó a mi hija del puente. ¿Sabes con base en qué mencionan eso? No, realmente no lo sé, simplemente fue algo que dijo el periodista, eh, se llama Rodrigo, no recuerdo el apellido, lo informó al periodista de Noticias Uno, que fue el que me hizo la entrevista a mí. ¿Sabes si para ese momento ha habido alguna persona o algún testigo que confirme esa versión? No, pues hasta el momento no. Lo que se sabe sí fue que pues hay testigos que escucharon gritos hacia las 4 o 5 de la mañana, que vieron cuando el cuerpo de mi hija lo sacaron del abismo, eh, pues ya en horas ya demasiado avanzadas en la mañana. Y digamos que esa es otra de las cosas. Cristian Andrés siempre dice que él estuvo con mi hija en el momento en que ella falleció y que él fue el que llamó a las autoridades, cuando eso es totalmente falso, porque hay un testigo que dice que mi hija a las 6 de la mañana estaba en el abismo sola, que mucha gente pasaba y veía y miraba el cuerpo, pero que nadie llamaba para que lo recogieran. Y hasta prácticamente como las 10 de la mañana, alguien llamó para que pues, eh, dar los informes de lo que estaba sucediendo, y fue cuando decidieron ya pues, las autoridades llegar a hacer el levantamiento del cuerpo de mi hija, y él en ningún momento estaba ahí. Mm, Me gustaría también detenerme en dos cosas muy importantes. Eh, Tú mencionaste que hay unas personas o hay unos testigos que ubican la camioneta de este señor Cristian en el lugar de los hechos, ¿cierto? Sí, Y también me mencionaste que esa era la misma camioneta con la que él iba a buscar a Laura al lugar de trabajo. así es. Esas coincidencias, ¿quién las determinó? ¿Hubo alguien determinó cuál era el modelo de la camioneta, por ejemplo? Sí, claro que sí. Hay una compañera de mi hija que pues trabajaba con ella, y ella prácticamente sabe todo lo del caso, pues mi hija era muy amiga de ella, le comentaba todo, todo, todo. Y ella misma se dio cuenta en las cámaras del trabajo que la camioneta siempre se parqueaba con luces altas para que nunca se vieran las placas, y siempre la parqueaba un poco más adelante de la entrada del restaurante. Y pues digamos que por esas afirmaciones es que pues entendemos que sí es la misma camioneta. ¿Sabes cuál camioneta era? ¿Qué modelo era al menos? ¿Qué marca? No sé, sé que es una camioneta gris, Gris. pero no sé exactamente el modelo. Ok. Eh, También me mencionaste que la necropsia determinó que no habían existido relaciones sexuales, ¿cierto? No, Es decir, no hubo ningún tipo de acto sexual, al menos científicamente, que haya sucedido antes. Eso termina controvirtiendo al menos la declaración que dio Christian, ¿no? exactamente, Es sí. decir, él da dos versiones distintas, que le cayó el celular a Laura y ella se tiró a recogerlo al precipicio, Sí, ajá, y además de eso que habían tenido relaciones sexuales en ese lugar. exactamente, sí, señor. Pero eso terminó refutado por la necropsia. Por la necropsia, exactamente. Aparte, pues mi hija se encontraba en sus días de periodo también, y pues obviamente todo eso se determinó dentro de la necropsia, pues que no, ella en ningún momento tuvo relaciones. Quería Janet, entonces me dices que al parecer todo sucedió más o menos a las 4 de la mañana, Hacia las que 4 de la sobre mañana. las 6 de la mañana hacen el levantamiento del cuerpo de Laura. No, digamos que a ¿Mucho las más tarde? 6, mucho más tarde, sí. A las 6 de la mañana salió alguien y la vio a ella ahí. Y pues vuelvo y reitero, Andrés
Cristian Andrés supuestamente dice que él todo el tiempo estuvo con mi hija hasta que llegaron a recogerla. No fue así. Eh, Porque pues ella todo el tiempo estuvo ahí, básicamente como hasta las 10 11 de la mañana la recogieron y pues ya a mí me avisaron hacia la 1 de la tarde. Ok. Después de que empieza todo este trámite, es decir, ustedes pues hacen las honras fúnebres de Laura y demás, tú empiezas a ir regularmente a la fiscalía en La Vega. ¿Qué información te dan allá? ¿Qué te dicen? ¿Cuándo se te siembra la duda de que no fue un suicidio, como lo quieren hacer ver, sino fue la muerte? ¿En qué momento tú empiezas a dudar? ¿Empiezas a recibir informaciones de las declaraciones? Pues, o sea, yo como mamá, ¿no? Partiendo de ahí, es algo muy, muy duro para mí y lo que quiero es que se haga justicia por mi hija. Entonces el dolor de madre lo impulsa a uno y le da la fuerza para averiguar y para constantemente estar preguntando qué pasa, por qué no avanza. Vamos que a partir de ese momento empecé a asistir a Villeta prácticamente 1 o 2 veces al mes. El ¿Cómo te investiga han tratado en la fiscalía? ¿Qué te dicen? ¿Cómo ha sido el tema allá? Bueno, digamos que ha sido bastante fuerte porque básicamente la información que a mí me han dado ha sido porque yo he pasado derechos de petición. Porque si no fuera por eso, yo creo que hasta el momento no me habían entregado resultados de necropsia, no sabría nada sobre la investigación. Entonces, digamos que sí me tocó recurrir a los derechos de petición tanto para la DIJÍN como para la Fiscalía. La persona, el investigador que lleva el caso, pues sí, él está muy constante en comunicación conmigo y me dice pues que sí, que él ya sugirió a la fiscalía, digamos que las personas implicadas, Gina Paola y Cristian Andrés, se acerquen a declarar porque ninguno de los dos ha querido declarar, están totalmente desaparecidos. Es decir, dieron una información inicial de esas declaraciones que son las que son contradictorias, que han sido las de Cristian. Pero me imagino que eso fueron como versiones iniciales que le dieron a la policía, ¿no? Ya Exacto. los llamados formales de la fiscalía a un interrogatorio no han existido. Ninguno de los dos ha querido asistir, digamos que los teléfonos no se sabe si los cambiaron el número porque suenan apagados siempre. Gina Paola ha contestado las llamadas pero nunca ha querido asistir a las declaraciones. Están evadidos y ellos saben que pues si están evadidos de las autoridades es porque saben que tienen su responsabilidad obviamente. Y pues eso es lo que ha hecho, digamos, la DIJÍN por su parte, querer dar como una sugerencia a la fiscalía para que ellos avancen en el caso. Pero en fiscalía nunca me dan una respuesta. Siempre que yo voy, el fiscal está en audiencias, no me puede atender. La otra vez, pues el asistente, él no tenía asistente. Ya esta vez me atendió el asistente, pero pues que no había energía en el momento. Pues que le enviara un correo, digamos, para solicitar unos resultados pendientes que quedaron de la necropsia. Me dirigí también a Medicina Legal de Villeta, hablé con la forense y la forense me dice que sí, que probablemente esos resultados se demoren en llegar porque ella los sugirió, digamos, como para un avance en la investigación, pero que ellos básicamente se lavaron las manos con el caso porque hay muchas manos implicadas en el caso de mi hija. ¿Cómo o qué significado le das tú a las palabras que te mencionan de que hay otras manos? ¿Tú qué crees que eso a qué puede obedecer? Sí me da mucho que pensar por varias razones. Primero por lo que se dice, lo que el alcalde comenta de que mi hija fue empujada. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, él cómo sabe eso. Segundo, Cristian Andrés y el hermano tenían negocios con la alcaldía de Villeta. Eh, Tercero, Gina Paola desde un principio dijo que este caso él tenía todo cuadrado para hacerlo pasar como un posible accidente. ¿Dónde lo dijo? ¿Cómo te llegó a ti esa información? Gina Paola misma me lo ¿Te dijo. lo dijo Sí, directamente ella? directamente. ¿Cuándo fue eso? El día que fuimos a declarar a Villeta, el primer día, Ella te dijo, él tiene todo esto para hacer pasar esto como un como, suicidio, como un accidente. como un accidente. Sí. Y aparte de eso, ¿te dijo algo más?
No, pues básicamente ella fue la que nos confirmó que tanto él como el hermano tenían negocios con la alcaldía de Villeta por más de 2.000 millones de pesos, porque es ingeniero civil, algo así, no sé. Entonces como que digamos uno dice, bueno, o sea, ¿por qué no avanza el caso? ¿Por qué hay tantas inconsistencias en las declaraciones de ellos? Porque la doctora decía exactamente eso, que ella veía que había muchas manos implicadas. Uno dice, bueno, entonces acá hay algo detrás de esto. Están tratando de tapar la verdad de lo que sucedió, de qué manera. Probablemente, no sé, comprando las autoridades, no sé. Digamos que varias veces Cristian Andrés había invitado a mi hija a salir fuera de Bogotá, porque lo sé, porque la amiga de mi hija, como lo digo, ella sabe todo de la vida de mi hija. Ella le comentaba absolutamente todo, le mostraba las conversaciones por WhatsApp, y él era muy insistente en que la invitaba a salir a Villeta, que a Ibagué, que a Villavicencio, a un lado a otro, y ella nunca la aceptó porque no le generaba la suficiente confianza para salir, y mucho menos sola. Entonces ahí es donde yo digo, pues bueno, ya como iba a aceptar a mitad de semana, sabiendo que tenía pues una reunión de trabajo a las 8 de la mañana, ella ese día estaba de descanso, y pues al otro día madrugaba a su trabajo, salió normalmente con su bolso, sin maleta de viaje, nada, o sea, ya mucho menos sola iba a pretender salir con él, y menos de viaje. O sea, ahí es donde uno dice que pues no pudo haber sido como algo muy permitido por parte de mi hija. ¿Y ella ya declaró en la fiscalía? ¿Quién, mi amiga? ¿La La amiga, la amiga de amiga de Laura. Laura? No, sí, ella ya, digamos que en la Dijín sí ya se hizo la declaración de ella y pues de mi hijo. Mi hijo también pues fue amigo de Gina. Entonces ellos dos también hicieron la declaración junto pues conmigo. Pero pues lo que yo digo, ellos no se han querido presentar a declarar. Tú también nos mencionaste, eh, toda esta información la recibes es directamente de Gina Paola. ¿Ella actualmente tiene algún contacto contigo, con tu familia? Con ninguno. De hecho, ella bloqueó a todo el mundo, ella bloqueó sus redes sociales, ella no contesta absolutamente a nadie. Y aparte de esa información en la que ella te dijo que tenía todo para mostrar que hubiese, que puede llegar a ser un accidente, ¿eso qué sensación te deja a ti? Pues muy fuerte, porque yo digo, parto desde el momento en que ella los presentó, y vuelvo y reitero, si ella conocía a este tipo, ella sabía qué clase de persona es. Entonces, no tenía por qué presentarle a esa persona a mi hija, sabiendo que tenía a su niña, que era una persona trabajadora, responsable, juiciosa, joven, con toda su vida por delante, o sea, una persona bien. No tenía por qué presentarle ese tipo de persona a mi hija. Y ella lo conoce, ella sabe quién es. Entonces, parto de ahí, de ese momento en que ella los presentó. Mm, ¿Qué te ha dicho la fiscalía concretamente? ¿No te dan una información concreta? Aparte de la información que te da el investigador, ¿sabes si la fiscalía está pensando que si realmente fue un feminicidio o tienen la hipótesis del otro lado? ¿Qué información has podido obtener? Digamos que nada, nada, porque pues siempre el fiscal, la verdad no me he entrevistado con él ni la primera vez. Siempre está en audiencias o no está. No sé en este momento si de pronto ya él hizo su parte como fiscal de tener que dar una orden de detención para estas personas, como se lo sugirió la Dijín, el investigador. La Dijín ya le sugirió a la fiscalía que los capturara. Exactamente. Entonces ya, como me dijo el investigador, nosotros ya hicimos lo que pudimos, ya eso está en manos de la fiscalía, y el fiscal es el que determina el momento en que nosotros tenemos que proceder. Ok. Cuéntame un poquito, después de todo esto, de que empiezas como con esta gesta tan enorme de querer conseguir justicia, ¿cómo es la vida de ustedes hoy? ¿Cómo es la vida de la chiquita? ¿Cómo es tu vida?
sí es bastante fuerte. Digamos que hay días en que el estado de ánimo no es igual. Eh, Mi chiquita en su jardín, eh, hay momentos en que me acompaña a mí a visitar a mi hija al cementerio. Eh, Habla mucho de su mamita, la recuerda mucho y, y habla sobre lo que ella hubiera querido con su mamá. Entonces sí, es bastante complicado porque ella pues está viviendo con el papá, con los abuelos. Eh, digamos que tengo la custodia compartida con el papá de la niña en este momento. Trato de compartir el mayor tiempo posible con ella. Mi hijo también. Es un tema muy difícil porque pues está ella todavía tan pequeña. Entonces es el recuerdo de mi hija todo el tiempo y es querer sacarla adelante, querer lo mejor para ella, como lo quería mi hija, porque ella trabajaba para sacar a su hija adelante. Y la vida no es fácil, de ahí en adelante todo se nos derrumbó. La vida se nos vino encima, el mundo se nos vino encima y tenemos que ser fuertes por ella, porque se haga justicia por ella y por mi nieta. Y, y bueno, para que esto sea un ejemplo para las demás muchachas. Ay, mi querida Janet, lo siento muchísimo. Lo siento muchísimo. ¿Hay algo adicional del caso que nos quieras contar? Y ya después, si quieres, pasamos a que me hagas todas las preguntas que quieras para poder darte una guía jurídica. ¿Hay algo más que nos quieras contar que consideres que sea relevante? No, básicamente, pues lo único que yo quiero es que se haga justicia, es lo que yo más deseo. Por mi niña, por mi hija, por mí, por mi hijo, por todos los que la queremos y la conocimos y sabemos qué gran persona era. Ok. Bueno, mira, querida Janet, tal vez este es uno de los momentos más frustrantes de estar frente a la justicia. Tristemente hoy la justicia colombiana está muy congestionada, hay algunos escenarios de corrupción, de incompetencia, de mediocridad y están en el momento tal vez más complejo y es ser uno de los muchísimos casos que hay en este país, en esa etapa inicial, que es cuando la fiscalía se tiene que convencer si hay delito o no y que de esa denuncia que existe se vaya a poder determinar que esa persona es responsable, que esos hechos existieron y que hay suficientes pruebas para poder llamarlo a un juicio. Los procesos penales por regla general están divididos en dos grandes etapas, una etapa de investigación y una etapa de juicio. En esa etapa de investigación es donde se quedan prácticamente el 90% de las denuncias del país. Pero muchas veces por la incapacidad que tienen de gestionar esto. Y tal vez una de las cosas más importantes que te tienes que llevar de acá es qué tienes que hacer para que esto ande y salga adelante. Hay muchísimos elementos de este caso con los que uno podría impulsarlo. Es muy difícil o muy pretencioso y tal vez el mejor consejo que yo podría darte y que yo les podría dar es que uno en este escenario no está en un escenario de búsqueda de ninguna venganza. La justicia no es venganza. La justicia es justicia. Y lo que ustedes necesitan es que se sepa la verdad de todo lo que sucedió. Exactamente. Solo que en la medida en la que esto ha ido avanzando, empiezan a existir una cantidad de incoherencias y versiones encontradas que no permiten tener tranquilidad y que no te permiten tener ese corazón de madre tranquilo con lo que se ha hablado hasta este momento. Así es, exactamente. Además, digamos que también hay un recorrido en el celular de mi hija, porque ya pues tenía prendido su GPS y está todo el recorrido que se hizo desde cuando la recogieron a ella en la camioneta, todo el recorrido que se hizo por la 80, vía Villeta, en el puente, el retorno que se hizo, el tiempo de espera, o sea, todo está ahí. Hay conversaciones por WhatsApp también con Cristian Andrés y mi hija, o sea, hay muchos elementos probatorios, digamos,
se pueden que se necesitan determinar. investigar, que se tiene que Exactamente, llegar hasta el fondo de la situación para poder tener absoluta tranquilidad de saber qué fue lo que sucedió. exactamente. Entonces, para poder llegar a un escenario a que a esta persona la lleven o al responsable ante un juez, pues se tiene que convencer la fiscalía que tiene un caso. Y tristemente la gran mayoría de los casos del país no basta con que, y tristemente la expectativa no está en que la fiscalía haga su trabajo. Y uno tiene que entregarle la mayor cantidad de elementos y pruebas, y eso es lo que tendría que hacer eventualmente un abogado, para hacerle el trabajo a la fiscalía y que se convenzan de que hay un delito, de que esa persona presuntamente es responsable. Exactamente. Y tal vez que los hechos existieron. Yo creo que la discusión sobre los hechos existieron, pues no hay ninguna duda. Entonces la estrategia tendría que estar enfocada más que todo en llevar la mayor cantidad de pruebas para poder acreditar si las pruebas apuntan hacia allá y la fiscalía lo determina de esa manera de que Cristian es el responsable de esto. Así es. Y en el derecho hay algo, mi querida Janet, y es que uno puede eventualmente, no sé si ustedes han podido buscar cámaras, si hay cámaras de los lugares, si la DIJÍN pueda determinar cuáles son las cámaras de vigilancia que podían existir. ¿Han revisado? Sí, digamos que sí revisaron, pero lo que ellos dicen es que no hay cámaras en ese sitio. En ese sector. Pero también pueden haber cámaras cercanas al sector que Sí, puedan claro que sí. ubicar la camioneta en ese lugar y en ese lugar Exacto, de tiempo, ¿no? exacto. Entonces puede que no haya cámaras de vigilancia directamente enfocadas en ese sector, pero sí es muy importante empezar a construir la existencia de los hechos. Esto prácticamente es un paso por paso. Entonces, si no hay cámaras de vigilancia directamente enfocadas en el sector, pues sí sería muy importante que la DIJÍN hiciera una labor para ver las cámaras más cercanas que pudieran existir y mirar si se puede ubicar a esa camioneta en el momento de los hechos. Entonces, en el derecho, pues sí, sería ideal uno tener una cámara de vigilancia que mostrara todo. Exactamente, sobre todo que ahí cerca hay bombas de gasolina, hay muchas cosas. Ahora hay otra cuestión que me deja a mí pensando y es, digamos, el tema de que no sé hasta qué punto se haya podido, eh, digamos, alterar la escena del crimen de mi hija. ¿Por qué lo dices? Porque en el resultado de necropsia dice que mi hija estaba totalmente vestida y no es así. El brasier de mi hija apareció 2 metros atrás, bueno, de donde ella estaba en el precipicio, en el suelo. Tenía la blusa, pero no tenía el brasier. Entonces, ¿y por qué el resultado de necropsia dice que ella estaba vestida si el brasier no lo tenía y estaba ahí cerca de 2 metros de donde ella cayó? ¿Y quién te entregó esa información? Se ve en el video ¿Se que ve en el está video? de el periodista que tomó la noticia en el momento. Porque eso eventualmente también podría llegar a ser otro delito, que es el de alteración de elementos materiales de prueba. Exactamente. Entonces sí, yo creo que es muy importante, míralo, en el derecho y en el derecho probatorio pues uno tiene la posibilidad de probar todo de una manera directa con una prueba de un video que haya del asunto, pero en este tipo de casos difíciles tal vez lo más importante es utilizar una herramienta que se llaman los indicios. Un indicio es una prueba indirecta frente a la imposibilidad que tú puedas tener de tener un video donde se acredite directamente quién fue el responsable de la muerte de Laura. Uno sí puede empezar a acreditar diferentes cosas que nosotros llamamos hechos indicadores. Y eso es a lo que la fiscalía debería apuntar para tratar de esclarecer la hipótesis de este caso. ¿Y cómo es eso? Entonces uno puede acreditar que la camioneta estuvo en el lugar de los hechos. No solamente con los videos, se puede utilizar con las imágenes del GPS que efectivamente para ese momento la camioneta estaba allá. Entonces, si se dan cuenta en este momento, si bien es cierto no tendríamos los videos para poder acreditar que la camioneta estuvo en ese lugar, pues uno sí podría ir al GPS para poder decir la camioneta coincidió en ese momento en el lugar de los hechos. Exactamente. Existe el testimonio de la amiga de Laura, que puede entrar a identificar que es la misma camioneta que estuvo, que la iba a recoger al lugar del trabajo, sí, y que esa fue la misma camioneta que eventualmente estuvo en ese lugar. Se tienen al parecer, y ojalá la fiscalía en este momento esté determinando cuáles son los testigos que oyeron los gritos. Exactamente. Entonces, si tú te das cuenta, mi querida Janet, en este momento,
uno no tiene la prueba directa, pero tiene el GPS, tiene los testigos, ¿cierto? Pues está la evidencia de dónde se encontró el cuerpo, por ejemplo. El resultado de la necropsia. Están las declaraciones que él entregó inicialmente diciendo que supuestamente habían tenido relaciones sexuales y que supuestamente él se había tirado. Entonces todo esto nos permite probar diferentes hechos indirectos que inicialmente nos permitirían llegar a la conclusión de que hubo una muerte, y además de eso que muy posiblemente esa muerte es violenta. Así es. Y de la mano de poder probar, tú me habías comentado en las conversaciones previas que habían unas conversaciones entre él y Laura. Por WhatsApp. ¿Y esas conversaciones qué dicen? Digamos que o sea, realmente no sé a fondo, pero sí digamos que era como temas de que, ¿cómo estás? De que, no sé si en ese momento de pronto ella, el día que sucedió lo de mi hija, habían hablado antes de que la recogiera, o sea, esos audios realmente sé que están, pero realmente no sé exactamente. Pero se podían acreditar que él la recogió también. Sí, claro, porque digamos que en el GPS se ve que él la recogió en la casa de mi nieta, ¿sí? La llevó al Porvenir, que es donde él vive. O sea, le pidió como un día. Y de hecho también yo hice esa labor de comunicarme con Didi, y ellos me dijeron que no me podían dar una información de la persona que la recogió hasta que yo no tuviera una orden judicial. Claro. Pero sí, él le llamó un día que la recogiera y luego, o sea, la recogieron a ella en Bosa. Después se fueron a la casa de él en Porvenir y de ahí partieron hacia la 80, para Villeta. Entonces lo que yo sí veo es que se pueden, de esos primeros 3 objetivos que debe tener esa investigación, y es acreditar que los hechos existieron, hay pruebas de eso. Así es. Y hay algunos indicios que debería tener la fiscalía en cuenta porque es el principal sospechoso del crimen. Exactamente. Otra cosa es que, digamos, el mismo investigador me comenta que Gina Paola fue la persona que en la mañana de los hechos de mi hija, ella fue y retiró a Cristian Andrés de la Hijín con la hermana. Entonces, si ella retiró a Cristian de allá de la Hijín con la hermana, porque después a la 1 de la tarde fue y me avisó a mí, llegó a mi apartamento después de avisarme, y fue a Villeta nuevamente y luego hizo la declaración. Entonces yo digo, bueno, ¿qué papel juega ella dentro de todo esto? Un papel que sin duda alguna tiene que entrar a esclarecer, y que ojalá se esclarezca pronto. Así es. Entonces digamos que esa visión en general, mi querida Janet, obviamente no es un caso fácil, es un caso en el que pues ustedes entenderán que inicialmente la fiscalía debería tener las pruebas suficientes para seguir adelante, que yo veo que se pueden probar los hechos de la muerte, de la hipótesis de que es una muerte violenta, que independientemente que pueda llegar a ser considerado feminicidio y homicidio, tal vez lo más importante para poder acreditar un feminicidio está relacionado con poder demostrar que la muerte se causó como en esa relación de posesión, de instrumentalización que muchas veces hace el hombre sobre la mujer por considerar que puede disponer de su vida, de su integridad, por el hecho de que haya terminado una relación, o porque considera que los celos son suficientes para eso, o porque la mujer no se comporta como él considera que deba comportarse. Pero independientemente de eso, pues igualmente el homicidio también está como un delito donde pues se mata una persona. El feminicidio obviamente tiene unas condiciones de agravación posteriores, o unas condiciones para considerar que se genera. Y yo creo que podrían haber elementos para poder seguir adelante con los hechos. Me genera muchísima curiosidad también, y ojalá la fiscalía lo esté pensando de esa manera, sobre las diferentes contradicciones que ha tenido Cristian en sus versiones, pero también que la evidencia termina contradiciéndolo. El tema de las relaciones sexuales y el tema del celular, por ejemplo.
¿Qué pregunta te gustaría hacerme para que puedas resolver las inquietudes jurídicas que tengas? Tú me decías al inicio que estás preocupada porque no avanza. Frente a eso, ¿qué se puede hacer? Yo, sin duda alguna, más allá también de ir al despacho de la Fiscalía, yo también me dirigiría a la coordinación de la unidad de esa Fiscalía para que puedas hablar directamente con el coordinador, para que tú puedas exponerle la situación. No solamente pues que formalmente es muy difícil tener contacto con el fiscal de tu caso, sino que tú necesitas de manera oportuna que te estén entregando información. La víctima, las Cortes han determinado que tiene el derecho de conocer toda la información que sea dentro de los casos, no solamente la denuncia, y además tú tienes un derecho, y usted también, amigo, de poder recibir información oportuna sobre el caso. Y pues al parecer dentro de estos 8 meses la Fiscalía no te ha informado absolutamente de nada. Tú tienes derecho de ir a presentar tus hipótesis, tú tienes derecho de ir a presentar tus pruebas. Y de hecho, tal vez lo que yo te recomendaría es que pudieran organizar todos estos elementos y que pudieran hablar con el investigador, el asistente o en la coordinación de la unidad de fiscalías para que te reciban la información que tú necesitas. Tal vez, si llegase a existir la posibilidad, mirar si dentro de la Gobernación de Cundinamarca hay una Secretaría de la Mujer que puedan prestarte asesoría y representación dentro de esto. Como también hay fundaciones como la Fundación Pro Bono que te ofrece asesorías gratuitas. Como también, no sé yo, dentro de La Vega si hay una Secretaría para la Mujer donde te puedan ayudar a estar encima de este caso para que la Fiscalía sienta en buena o en mala parte la presión necesaria para empezar a tomar decisiones frente a esto. Sí, así es. Pero tal vez lo más importante, yo te diría, vete a la coordinación de esa unidad y habla con el coordinador de esa unidad y dile que no has podido tener información constante, que tú tienes pruebas, que tienes elementos, pero que tú también tienes el derecho a que se te esté informando sobre lo que está sucediendo. Si ya se recibieron las declaraciones de Gina o el interrogatorio, porque una cosa es entrevistar a una persona como testigo y otra cosa es interrogarlo por considerar que es responsable, que son dos tomas totalmente distintas. Pero lo que yo creo que sí podría ser el éxito del caso, que yo lo definiría como saber la verdad de lo que sucedió, está enfocada en que la Fiscalía pueda resolver el asunto con las pruebas suficientes. Pueden suceder dos cosas: que la Fiscalía se convenza y llame a Cristian a una imputación, como también puede decir voy a archivar el caso. Si llegase a suceder eso, tú también tienes que saber que tienes la posibilidad de pedirle a la Fiscalía que lo pueda reabrir, y si ellos se niegan, de solicitárselo a un juez de control de garantías también. Entonces, ¿qué dudas tienes, mi querida Janet? ¿Qué quieres resolver? Pues básicamente es eso, como el paso a seguir, pues porque pues no es fácil, digamos, uno como persona natural estar detrás de este caso que es complejo, a que digamos uno dice, bueno, de pronto cuando hay un abogado por medio las cosas son más fáciles, ellos tienen pues como más facilidad y más accesibilidad a esas entidades. En cambio, a uno como persona natural le queda muy difícil. Entonces uno dice, bueno, pues no sé, aprovechando el medio y todo, de pronto si pudiera colaborarme de pronto algún abogado con el caso, que se pudiera avanzar, que de pronto hay una figura representativa que sea más fácil pues no sé, la ayuda con respecto a las entidades y a la Fiscalía. Ahí, mira, normalmente los departamentos, algunos municipios tienen secretarías de la mujer donde no solamente te deben prestar atención psicosocial y todo lo relacionado en casos de feminicidios, sino que también prestan asesorías jurídicas, incluso representaciones. La Defensoría del Pueblo también te puede prestar ese servicio. Lo puedes solicitar a través de la misma Fiscalía de que quieres una representación de víctimas. Hoy hay también muchas fundaciones que prestan este tipo de servicios gratuitos. Y tal vez lo más importante que tiene que hacer un abogado en estos casos es estar encima semanalmente, pidiendo información,
pidiendo los resultados de las investigaciones, que de hecho tú también deberías tener acceso porque no te lo pueden negar. Como víctima tienes ese derecho de poder acceder a las pruebas que se están practicando y con base en eso hilar todo lo que necesites hilar. Pero yo me Exacto. iría, Secretaría de la Mujer, busco fundaciones, iría de pronto a nivel departamental, sí, al nivel de Secretaría de Mujer, ahí asistencias jurídicas, buscaría fundaciones o también a la Defensoría del Pueblo. Ok, muchísimas Incluso gracias. también consultorios jurídicos de universidades también pueden llegar a funcionarte también. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Sí, porque es básicamente eso, o sea, el querer que avance, porque pues en fiscalía nunca me dan respuesta de nada, nunca, nunca. De hecho, yo les dije al investigador, le dije, bueno, yo tengo derecho como mamá de la víctima de conocer lo que está sucediendo, cómo va la investigación, pronto qué declaraciones dieron, pero él me dice que no, que eso es una información confidencial, que no me puede comentar a mí absolutamente nada. Pues bueno, sobre eso sí que hay discusión. Eh, qué mensaje final te gustaría dejarle a las personas, a las mujeres que van a ver este capítulo y este podcast? ¿Qué te gustaría decirles finalmente como mensaje? Pues bueno, básicamente que pues esto sea como un reflejo para todas las jóvenes, como lo dije inicialmente, que no se confíen de las personas porque en su momento pueden parecer muy bien, personas educadas, decentes, pero pueden ser lobos con piel de oveja. Entonces no se fíen nunca de las personas, siempre comuníquele a sus padres para dónde van, qué van a hacer, cuídense demasiado, entre ustedes tengan su grupo de amistades, que se protejan, que se ayuden, se ayuden a cuidar. Y como padres también la responsabilidad siempre de estar encima de nuestros hijos, preguntándoles para dónde van, saber de pronto las amistades que ellos tienen, que esto sea un espejo para estas muchachas, sobre todo pues como está la sociedad hoy en día, y que se cuiden demasiado, muchísimo, porque pues hoy en día la sociedad está demasiado, demasiado corrupta. Bueno, mi querida Janet, muchísimas gracias por compartir la historia de Laura, tu historia, la historia de tu nieta, de tus hijos con nosotros. Esperamos que estas recomendaciones que te pude brindar hoy las puedan aplicar. Cualquier cosa que necesites también me estás avisando, con muchísimo gusto, cualquier Muchas guía, cualquier gracias. consejo que necesiten, estoy absolutamente dispuesto a acompañarlos. Y bueno, a todos los que nos vieron el día de hoy, a todos los que escucharon esta historia, muy importante que sigan los consejos y recomendaciones que plantea Janet para ustedes, para su vida, para sus hijas. Y si quieren oír más de estas historias, si les interesó, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @vamospaeso, y también para que si les gusta esto lo compartan y podamos empezar esta nueva temporada visibilizando una historia como esta que necesita ser visibilizada. Vamos para eso.